¿Alguna vez has sentido el peso de un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra? Suscríbete al canal y comparte esta historia que te llegará al alma. Mi hija me pidió que no hablara durante la cena, pero el silencio fue tan intenso que todos me oyeron. Y hoy quiero contarles cómo una mexicana convirtió el silencio en su mayor fortaleza. Se llama Elena Morales, tiene 58 años y lleva en sus manos callosas toda la historia de México que nunca aparece en las guías turísticas. Cuando la conocí, estaba en la cocina de un pequeño restaurante familiar en Guadalajara amasando masa para tortillas con la precisión de un relojero suizo. Sus manos se movían a un ritmo hipnótico, como si bailaran al ritmo de una música que solo ella podía oír. Elena nunca fue una mujer de muchas palabras. De hecho, creció creyendo que su voz no importaba. Hija de una familia tradicionalmente machista, aprendió desde pequeña que las mujeres debían servir, cocinar y guardar silencio. Su padre, un hombre estricto que trabajaba en las plantaciones de agave, siempre decía que una mujer que hablaba demasiado no era apta para el matrimonio. Su madre, a su vez, había interiorizado tanto este silencio que parecía haber olvidado lo que era tener una opinión propia. A los 16 años, Elena se casó con Roberto, un hombre 12 años mayor que ella. Siguiendo el destino que su familia le había trazado, Roberto era exactamente igual que su padre autoritario, machista, y creía firmemente que el lugar de la mujer estaba en el hogar, cuidando a los niños y preparando la comida. Durante los primeros años de su matrimonio, Elena vivió exactamente como su madre Ann, en absoluto silencio. Pero Elena llevaba dentro de sí algo que ni siquiera sabía que existía. Una fuerza ancestral que corría por sus venas como la sangre azteca de sus ancestros. Esta fuerza se manifestaba de maneras sutiles, casi imperceptibles, en la forma en que sazonaba el mole, infundiendo amor e historia en cada pizca de picante, en la forma en que bordaba la ropa de sus hijas, contando a través de los hilos de colores las leyendas que le había contado su abuela, en la forma en que tarareaba suavemente las canciones de Chabela Vargas mientras limpiaba la casa, transformando las tareas domésticas en rituales sagrados. Elena tuvo 4 hijos, 3 varones y una niña, y fue con su hija, Esperanza, que comenzó a cuestionar el silencio que había definido toda su vida. Esperanza era una niña curiosa, llena de preguntas, que quería comprender el mundo más allá de las paredes de su hogar. Cuando la niña le preguntó por las historias de las mujeres de su familia, Elena sintió un nudo en la garganta. Quería contarle sobre su bisabuela, que había sido curandera, sobre su tía, que luchó en la Revolución Mexicana disfrazada de hombre, sobre su prima, que había sido la primera de la familia en aprender a leer, pero las palabras parecían clavadas en lo más profundo de su pecho. El punto de inflexión en la vida de Elena llegó una tarde de diciembre, cuando Esperanza tenía 15 años. La familia estaba reunida para cenar, y Roberto, como siempre, dominaba la conversación, hablando de política y fútbol. Los hijos coincidían con todo lo que decía su padre, reproduciendo el mismo patrón machista que habían aprendido. Esperanza, sin embargo, intentó expresar una opinión diferente sobre un tema que se discutía en la escuela. Papá, pero en mi clase de historia la profesora dijo que... ¡Cállate!, interrumpió Roberto bruscamente. Las mujeres no entienden de política. Deberías estar pensando en encontrar un novio decente en lugar de decir tonterías. Elena sintió que algo explotaba en su pecho. Vio en su hija la misma expresión de derrota que ella misma había cargado durante décadas. En ese momento, se dio cuenta de que estaba perpetuando un ciclo de silenciamiento que había destruido a generaciones de mujeres en su familia. Miró a Esperanza y vio que sus ojos se llenaban de lágrimas, la misma mirada perdida que ella misma había tenido de joven. Fue entonces cuando Elena hizo algo que nunca había hecho en 22 años de matrimonio. Le habló. Esperanza tiene derecho a hablar. Su voz era baja, casi un susurro, pero cortó el aire de la habitación como una navaja. Roberto estaba perplejo. Nunca había oído a Elena contradecirlo públicamente. ¿Qué dijiste? Elena respiró hondo, con el corazón acelerado. Te dije que nuestra hija tiene derecho a expresar su opinión. Es inteligente, estudia, tiene sus propias ideas. ¿Por qué debería callarse? El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor. Roberto estaba rojo de ira. Sus hijos miraban con la mirada perdida, y Esperanza observaba a su madre con una mezcla de sorpresa y orgullo. ¿Estás loca, Elena? ¿Desde cuándo tienes una opinión sobre la crianza de los hijos? Desde que los llevé en mi vientre durante casi 20 años y los vi crecer cada día. Desde que soy quien los cuida cuando están enfermos, quien escucha sus miedos, quien conoce sus sueños. La voz de Elena se hacía más fuerte con cada palabra. Esperanza es una niña brillante, sin un luves no es su problema. Roberto se levantó de la mesa, tiró la servilleta en el plato y gritó: no voy a aceptar faltas de respeto en mi propia casa. Me faltaste el respeto delante de mis hijos. Nuestros hijos, corrigió Elena,
poniéndose también de pie. Y no te falté al respeto. Solo usé la voz que Dios me dio y que has intentado silenciar todos estos años. Esa noche, Roberto salió de casa y no regresó en una semana. Elena se quedó sola con sus hijos y por primera vez en décadas se sintió libre de hablar. Le contó a Esperanza sobre las mujeres fuertes de su familia. Le enseñó recetas ancestrales con historias de resistencia y le mostró técnicas de bordado que eran formas silenciosas de preservar la cultura. Durante esa semana, algo mágico ocurrió en casa de los Morales. Elena empezó a cantar a todo volumen mientras cocinaba. Ponía música de Laila Downs mientras hacía las tareas del hogar. Les contaba a sus hijos historias de la mitología azteca durante la cena. Enseñó a Esperanza a bailar el jarabe tapatío en la sala. La casa, antes dominada por un silencio opresivo, se llenó de vida, color y sonido. Al principio, los niños se sintieron confundidos por la repentina transformación de su madre. Pero poco a poco se dieron cuenta de que Elena siempre había sido una mujer vibrante e inteligente. Simplemente había aprendido a ocultarse durante tanto tiempo que habían olvidado quién era en realidad. Cuando Roberto regresó, esperaba encontrar a una Elena arrepentida, disculpándose por su rebelión. En cambio, se encontró con una mujer que había descubierto su propia voz y no tenía intención de silenciarla de nuevo. Elena, tenemos que hablar. Exageraste ese día, pero estoy dispuesta a olvidarlo si vuelves a ser la mujer de siempre. Elena miró a su marido con una serenidad que él nunca había visto en sus ojos. Roberto, no exageré. Por fin dije la verdad. Y esa es la mujer que siempre he sido, solo que nunca me dejaste demostrarlo. Las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana. Elena, tenemos una familia, responsabilidades. Exactamente. Tenemos hijos. Y no dejaré que Esperanza crezca pensando que vale menos que sus hermanos solo por haber nacido mujer. No dejaré que aprenda a callarse como yo. Roberto intentó discutir, amenazar y chantajear emocionalmente, pero Elena había cruzado una línea insalvable. Había probado su propia voz y el sabor era demasiado dulce para renunciar a él. Los meses siguientes fueron difíciles. Roberto oscilaba entre intentar controlar a Elena con autoridad y recuperarla con promesas vacías. Los hijos, influenciados por su padre, a veces cuestionaban los cambios de su madre, pero Elena se mantuvo firme y poco a poco su transformación comenzó a influir en toda la dinámica familiar. Esperanza floreció como una flor que finalmente encontró el sol. Empezó a participar más en las conversaciones familiares, a expresar sus opiniones con confianza, a soñar con un futuro donde pudiera ser quien quisiera. Elena la animó, contándole historias de mujeres mexicanas que habían roto barreras, que habían luchado por sus derechos, que habían usado sus voces para transformar el mundo. Elena también comenzó a reconectarse con sus raíces culturales de una manera más profunda y consciente. Empezó a asistir a eventos comunitarios locales, donde conoció a otras mujeres mexicanas que, como ella, estaban redescubriendo su identidad. Aprendió sobre el feminismo mexicano, las soldadoras de la revolución y las artistas que habían usado su arte para denunciar problemas sociales. Fue durante esta época que Elena decidió emprender su propio pequeño negocio. Con la ayuda de Esperanza, empezó a vender tamales y otros platillos tradicionales mexicanos en un mercado local. No se trataba solo del dinero, sino de tener algo que le perteneciera, de ser reconocida por sus habilidades culinarias, que siempre se habían considerado una tarea doméstica. El pequeño negocio de Elena creció rápidamente. Sus recetas, que no solo transmitían sabor, sino también historias y amor, conquistaron a una clientela fiel. La gente no solo compraba comida, sino un pedazo de la auténtica cultura mexicana, con el alma de una mujer que había encontrado su voz. Roberto inicialmente se opuso al acuerdo. ¿Qué pensará la gente? Mi esposa trabajando en la calle como todos los demás. Pensarán que tienes una esposa trabajadora, talentosa e independiente, respondió Elena con calma. Y si eso te molesta, quizá deberías preguntarte por qué. Con el tiempo, incluso Roberto empezó a enorgullecerse del éxito de Elena, aunque nunca lo admitía abiertamente. Los vecinos elogiaban su cocina, otros hombres comentaban lo afortunado que era de tener una esposa tan hábil. Poco a poco, su resistencia comenzó a flaquear. El momento más impactante de la transformación de Elena ocurrió 2 años después de aquella fatídica cena. La familia se reunió de nuevo para comer, pero esta vez la dinámica fue completamente diferente. Esperanza, ahora de 17 años, habló con entusiasmo de sus planes de estudiar periodismo en la universidad. Los hijos, influenciados por el cambio familiar, también comenzaron a mostrar más respeto por las opiniones de las mujeres. Roberto, quien poco a poco había aprendido a aceptar a la nueva Elena, hizo un comentario sobre política. Esperanza discrepó respetuosamente, presentando argumentos bien fundados. En lugar de reprenderla, Roberto se detuvo a escuchar. Elena observó la escena con lágrimas en los ojos. Su hija no solo tenía voz, sino que la usaba con inteligencia y valentía.
El ciclo de silenciamiento se había roto. «Mami», dijo Esperanza después de cenar, mientras lavaban los platos juntas, «gracias por encontrar tu voz. Me enseñaste que yo también tengo derecho a la mía». Elena abrazó a su hija, sintiendo que el peso de generaciones de mujeres silenciadas se aliviaba sobre sus hombros. «Mija, nuestra voz siempre ha estado aquí. A veces solo necesitamos el coraje para usarla». En ese momento, Elena comprendió algo profundo sobre su trayectoria. No solo había encontrado su voz, sino que había descubierto que su voz resonaba con la de todas las mujeres mexicanas que la precedieron. Cuando hablaba, lo hacía por su bisabuela curandera, su tía revolucionaria, su prima pionera. Era un eslabón de una cadena de resistencia femenina que había sido silenciada temporalmente, pero nunca rota. Elena miró por la ventana de la cocina, observando las estrellas en el cielo nocturno mexicano. Pensó en todas las mujeres que, en ese preciso momento, luchaban por encontrar su propia voz. Mujeres que, como ella, habían aprendido que su valor residía en el silencio, en el servicio, en la abnegación. «No más», susurró a las estrellas, a no más. Hoy, 5 años después de aquella noche que le cambió la vida, Elena es dueña de un próspero restaurante que sirve auténtica comida mexicana. Esperanza se graduó en periodismo y escribe sobre temas sociales, especialmente sobre los derechos de las mujeres. Los hijos de Elena se han convertido en hombres que respetan y valoran a las mujeres de su vida. Roberto, aunque aún conserva vestigios de su crianza machista, ha aprendido a admirar la fortaleza de su esposa. Nunca se ha disculpado explícitamente por las décadas de silencio, pero sus acciones demuestran un reconocimiento tácito de que se equivocó. Elena se ha convertido en una figura respetada en su comunidad. Mujeres jóvenes buscan su consejo y otras mujeres de su generación encuentran inspiración en su historia. Ella usa su voz no solo para alzar la voz, sino para elevar otras voces que aún permanecen en silencio. En una entrevista reciente con un periódico local, le preguntaron a Elena cuál había sido el momento más importante de su vida. Reflexionó un instante mientras sus manos, aún encallecidas, jugueteaban distraídamente con un delantal bordado que ella misma había confeccionado. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi silencio no protegía a mi hija, sino que le enseñaba que no merecía ser escuchada. En ese momento, comprendí que romper mi propio silencio era el mejor regalo que podía hacerle a ella y a todas las mujeres que vinieron después. La periodista le preguntó qué les diría a otras mujeres que aún viven en el silencio. Elena sonrió, con los ojos brillantes de la sabiduría de quien cruzó el desierto del silencio y encontró el oasis de su propia voz. Diría que nuestra voz es sagrada, que nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas soñaron con el día en que sus descendientes pudieran hablar libremente. Que al usar nuestra voz, no solo nos honramos a nosotras mismas, sino a todas las mujeres que nos precedieron y allanamos el camino para todas las que vendrán. Hizo una pausa mirando directamente a la cámara y diría que el silencio puede parecer más seguro, pero la verdad es que cuando encontramos nuestra voz, descubrimos que éramos mucho más fuertes de lo que jamás imaginamos. México está lleno de mujeres fuertes, siempre lo ha estado. A veces solo necesitamos recordarnos que tenemos permiso para rugir. Hoy, cuando Elena camina por las calles de Guadalajara, ya no camina cabizbaja. Sus pasos son firmes, su postura erguida y su voz resuena con claridad cuando necesita hablar. Se ha convertido en la viva imagen de un proverbio mexicano que ha aprendido a amar la mujer que no tiene voz, no tiene historia. Elena eligió tener historia. Eligió ser recordada no como la mujer que permaneció en silencio, sino como la mujer que encontró su voz y la usó para transformar no solo su propia vida, sino también el destino de su hija y el de todas las mujeres a quienes su historia inspiraría. ¿Y tú, cuántas Elenas hay a tu alrededor esperando permiso para usar su voz? ¿Cuántas esperanzas crecen pensando que no merecen ser escuchadas? Esta es una historia sobre México, sobre la tradición, sobre la familia, pero sobre todo es una historia sobre el poder transformador de una mujer que decidió que su voz importaba. Una mujer que demostró que a veces el silencio más poderoso es el que finalmente decidimos romper. Comparte esta historia con una mujer fuerte en tu vida. Hazle saber que su voz importa, que su historia merece ser contada, que tiene el derecho sagrado de ser escuchada. Porque cuando una mujer encuentra su voz, no solo habla por sí misma, sino por todas nosotras.